Buenos días, mi nombre es María José Ramírez López. Hoy quiero hablarles del libro Pensar con otros, sobrevivir en tiempos de posverdad, de Guadalupe Nogues. Guadalupe es una bióloga, investigadora y divulgadora científica argentina que se dedica a acercar la ciencia y el pensamiento crítico a la sociedad. Algo que la caracteriza es su claridad. Explica temas complejos de manera más sencilla, sin perder rigor. El libro surge como una preocupación muy actual. Vivimos en tiempos de hipercomunicación, en el cual tenemos mucha información todo el tiempo, pero no siempre de calidad. Muchas veces se comparte más rápido una mentira atractiva que una verdad comprobada. El objetivo de este libro es invitarnos a reflexionar sobre el diálogo y el lenguaje como herramientas para convivir, pensar juntos y resistir la manipulación de la posverdad. En este contexto, recuperar la profundidad del diálogo auténtico y se vuelve una necesidad urgente. La autora Guadalupe Nogues explica que la posverdad no significa que la verdad haya desaparecido, sino que muchas veces los hechos comprobables pierden pesos frente a las emociones y creencias de las personas. En la posverdad, lo importante no es si algo es verdadero o falso, sino cómo nos hace sentir o si confirma lo que ya queremos creer. Por eso es tan peligroso porque cada grupo termina defendiendo su propia verdad emocional y se debilita el diálogo real que necesitamos para convivir como sociedad. Hablar no significa solamente transmitir datos, hablar es construir significados compartidos. Hay una diferencia fundamental entre hablar a otros y hablar con otros. Cuando hablamos a otros, solo lanzamos un mensaje. Puede ser un monólogo, un discurso, incluso manipulación. Cuando hablamos con otros, entramos en un diálogo real, un espacio donde hay reciprocidad, escucha y reconocimiento mutuo. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Cuando un profesor solo dicta la clase sin escuchar, está hablando a otros, pero cuando hace preguntas, recibe respuestas y construye junto con sus estudiantes, está hablando con otros. Ese es el tipo de comunicación que necesitamos hoy en un lenguaje que no imponga, sino que abra un espacio al encuentro. Y esto no se limita a la escuela, sucede en la familia. Padres que solo dan órdenes frente a padres que conversan con sus hijos. Sucede en lo político, discursos que imponen frente a debates que construyen. Sucede en lo digital, publicaciones que buscan likes frente a conversaciones que buscan comprensión. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuántas veces creemos estar conversando? Pero en realidad lo que estamos haciendo es soltar nuestro discurso esperando turno para que el otro haga lo mismo. Eso no es diálogo, es simplemente una doble monólogo. Hablar con otros exige otra disposición, exige apertura, exige tiempo, exige paciencia. Por eso, en un mundo donde la comunicación es cada vez más rápida y más superficial, hablar con otros se convierte en un acto de resistencia, es decir, elegir la profundidad frente a la velocidad, elegir el encuentro frente al ruido. El lenguaje no solo describe la realidad, también crea. Cuando nombramos algo, no estamos siendo neutrales, estamos moldeando cómo entendemos el mundo. Ejemplos, hay muchos. No es lo mismo decir desempleados que buscadores de oportunidades. No es igual hablar de cambio climático que de crisis climática. En ambos casos, aunque se refieran a fenómenos similares, las palabras generan emociones distintas y nos llevan a decisiones diferentes. Esto nos muestra algo clave. Las palabras no son
inocentes, construyen marcos de interpretación, nos dicen qué ver y qué sentir, qué pensar. Guadalupe Nogues nos recuerda que en la era de la posverdad los hechos objetivos muchas veces se distorsionan para encajar en las emociones o creencias de ciertos grupos. Lo que importa no es si algo es verdadero o falso, sino cómo se hace sentir la gente. Cada grupo desarrolla un lenguaje propio, cargado de emociones, que sirve para reforzar sus creencias y para excluir a los demás, como lo dije antes. Así las palabras que elegimos pueden funcionar como un puente que nos acerca a los otros o como una muralla que nos aleja o encierra en nuestra propia burbuja. Pensemos en las redes sociales. ¿Cuántas veces una discusión no se rompe por el contenido, sino por el tono en el que se dijo algo? ¿Cuántas veces una palabra mal elegida cierra un debate entero? Eso también es el poder del lenguaje. El desafío enorme, si queremos convivir, necesitamos usar el lenguaje no solo para escribir, sino para crear realidades comunes, realidades que incluyan y no excluyan. El verdadero diálogo tiene características muy claras. La primera, reconocer al otro como un interlocutor válido, es decir, aceptar que el otro también tiene algo que decir, aunque no piense igual que yo. La segunda, practicar la escucha activa. No se trata de oír por cortesía, sino se trata de comprender de verdad lo que la otra persona quiere decir. La tercera, tener apertura para ser transformado por lo que dice el otro. Esto es quizás lo más difícil, aceptar que después de la conversación yo no voy a salir siendo exactamente el mismo, porque algo del otro habrá quedado en mí. Esto es muy distinto a manipular o persuadir. En la manipulación yo quiero convencer a toda costa, aunque no tenga razones reales para cambiar. En el diálogo auténtico no busco ganarte, busco que juntos construyamos algo nuevo. Un buen ejemplo lo vemos en la política. Cuando hay un debate auténtico, quizás no se logre un acuerdo total, pero sí un terreno común. Ese terreno común ya no es un paso, ya es democracia. El diálogo auténtico no busca imponer, busca co-crear. Y en un tiempo en el que abundan discursos agresivos, las conversaciones son interrumpidas por la co-creación, que se vuelve un valor democrático y humano. Muchas veces creemos que las diferencias dividen. Y claro, las diferencias pueden generar incomodidades, pueden generar conflictos, pero lo que nos recuerda la autora es que las diferencias son en realidad una riqueza. Pensar con otros significa aceptar que yo no tengo todas las respuestas, que la visión del otro, aunque distinta a la mía, puede ampliar mi perspectiva e incluso el conflicto puede ser positivo si se maneja con respeto. El conflicto nos obliga a recompensar nuestras ideas, a justificar lo que creemos y muchas veces a cambiar para mejorar. Imaginemos un mundo con el que todos pensáramos igual. No habría aprendizaje, no habría innovación, no habría creatividad. La diversidad no es el problema, es el motor que nos impulsa a encontrar nuevas soluciones. Por eso el diálogo con la diferencia no nos debilita, nos fortalece, nos enseña a pensar juntos sin tener que pensar igual. El lenguaje nunca es neutro. Cada palabra que decimos tiene consecuencias, aunque no siempre las veamos. Hablar, por lo tanto, es un acto de responsabilidad ética. Nuestras palabras pueden herir, pueden excluir, pueden sanar, incluir y abrir caminos. Y hasta el silencio comunica. Un silencio puede ser complicidad, puede ser resistencia o puede ser cuidado. Hoy en tiempos de redes sociales todos tenemos voz y justamente por eso lo que decimos tiene un peso enorme. No es simplemente un comentario en parte de la construcción de la realidad que compartimos. En la posverdad, donde se premia lo rápido, lo viral y lo emocional, recordar que nuestras palabras tienen consecuencias. Es un acto de conciencia y de ética.
No hablemos en el vacío, hablemos en sociedad y lo que decimos suma o resta en esta construcción. El diálogo no es solo importancia a nivel personal, es también la base de la vida, democracia y sin conversación auténtica no hay comunidad. Lo único que queda es la imposición de unos sobre otros. Hablar con otros se practica la libertad. Significa crear consensos, pero también aceptar disensos. Con respecto en los tiempos de polarización política, de fake news y de posverdad. El diálogo se convierte en una forma de ser resistencia, es una práctica de ciudadanía activa. Defender la democracia no es solo ir a votar cada cierto tiempo. Defender la democracia es mantener abierto el espacio del diálogo, incluso con quienes piensan distinto, incluso cuando el desacuerdo es fuerte, porque sin diálogo no hay democracia, sin diálogo no hay sociedad. Lo que queda es fragmentación, ruido y enfrentamiento. Por eso, hablar con otros es sostener la vida en común, es practicar la democracia todos los días, en cada conversación que elegimos tener. Las redes sociales potencian la posverdad porque premian lo rápido y lo viral por encima de lo cierto. Guadalupe Núñez señala que las plataformas como Facebook, Twitter o TikTok no están diseñadas para favorecer la reflexión, sino para captar nuestra atención. Y nada capta más nuestra atención, sino lo que nos hace sentir emociones intensas, miedo, rabia, indignación. Esto genera cámaras de eco, burbujas informativas, donde solo escuchamos a quienes piensan como nosotros. El resultado es más polarización, menos diálogo, menos puntos de encuentro. Por eso, el reto no es solo individual, sino también social. Necesitamos aprender a usar las redes de manera más crítica y consciente, sin dejarnos llevar solo por lo emocional. Ante este panorama, la autora propone una herramienta poderosa, el pensamiento crítico. Pensar críticamente no es desconfiar de todo, sino aprender a distinguir entre evidencias y opinión, entre hechos y emociones. Es hacernos preguntas. ¿Quién dice esto? ¿Qué pruebas hay? ¿Por qué me genera esta emoción? El pensamiento crítico no significa ser fríos o insensibles, significa equilibrar emociones con razón. Nos permite escuchar, dialogar y reconocer al otro sin caer en trampas de manipulación. En últimas, el pensamiento crítico es lo que nos permite hablar con otros, de verdad, y no quedarnos atrapados en monólogos o en burbujas de creencias. Guadalupe Nogues también habla de los sesgos cognitivos. Los sesgos son atajos mentales que nos ayudan a procesar la información rápido, pero que muchas veces nos hacen caer en errores. Uno de los más conocidos se llama sesgo de confirmación. Tendemos a creer y a compartir con más facilidad lo que confirma lo que ya pensamos y rechazamos lo que nos contradice. Ejemplo, si alguien cree que las vacunas son peligrosas, cualquier noticia negativa sobre vacunas la compartirá de inmediato, aunque no tenga pruebas. En cambio, ignorando la evidencia científica que muestra que son seguras. Estos sesgos son parte de la condición humana, pero en la era digital se potencian porque los algoritmos nos muestran más de lo mismo, reforzando nuestras creencias. Ser conscientes de estos sesgos nos ayuda a abrir la puerta al diálogo real, aceptar que yo también puedo estar equivocado,
y que necesito contrastar mis ideas con otros. La autora como científica insiste en la importancia de la ciencia y la comunicación científica. La ciencia no es perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a la verdad de los hechos. El problema es que muchas veces la comunicación científica es fría, llena de tecnicismos y la gente termina creyendo más en un mensaje que en un artículo científico serio. Guadalupe Nogues nos invita a exigir y practicar una comunicación científica clara y cercana y humana, porque si la ciencia no es lograr diálogo con la sociedad, quedará aislada. Y aquí volvemos al tema central, la importancia de hablar con otros. La ciencia también necesita conversar, escuchar, dudar, responder con paciencia y reconocer miedos. Solo así puede ganarse la confianza de la gente. Todo esto puede sonar muy teórico, pero la autora también nos inspira a llevarlo a lo cotidiano. ¿Cómo practicar un diálogo auténtico en la vida diaria? Algunos ejemplos. En casa, escuchar a los hijos o padres sin interrumpir, validar sus emociones antes de responder. En el trabajo, abrir espacios donde todos puedan opinar y no solo imponer la decisión del jefe. En redes sociales, antes de responder con enojo, preguntarnos, ¿estoy entendiendo bien lo que el otro quiso decir? ¿Puedo responder con respeto aunque no esté de acuerdo? Son pequeños ejercicios para marcar la diferencia. El diálogo auténtico empieza en un micro, en una conversación familiar, en un grupo de amigos, en un chat de WhatsApp. Y desde ahí puede crecer y fortalecer la convivencia social. En conclusión, hablar con otros es mucho más que comunicarse, es convivir, pensar y construir juntos. El mensaje central del libro de Guadalupe Nogues es que la lucha contra la posverdad no se trata únicamente de defender los hechos, sino de defender nuestra capacidad de diálogo y convivencia. Es un mundo lleno de ruido, de redes sociales, de discursos polarizados. Necesitamos recuperar en la escucha, el respeto, la construcción colectiva, hablar con otros. En definitiva, es una práctica de libertad, de ética y de democracia. Y hoy en día más que nunca es una herramienta para sobrevivir en estos tiempos de posverdad. Quizás lo más importante que nos deja este libro es una pregunta. ¿Estamos realmente hablando con otros o simplemente estamos hablando a otros? La diferencia parece pequeña, pero en esa diferencia se juega la calidad de nuestra convivencia y tal vez en el futuro nuestra democracia. Con esta conclusión y reflexión finalizamos el video. Muchas gracias por su atención.